A Pablo delante de Félix. ¿Cuántos se recuerdan de los que hablamos la semana pasada? ¿Cuántos estuvieron aquí? Pueden levantar la mano. Uno solo estuvo aquí el sábado del domingo pasado. Aleluya, gloria a Dios. Estuvimos bastante aquí escuchando todo lo que es la interpelación de Félix. Y amados hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de cómo llegó el apóstol Pablo delante de Félix, cuál fue el proceso, cuál fue el motivo, y entonces llegamos hasta por allá donde empieza la interpelación y empiezan las acusaciones. Lo que nos quedamos por el capítulo 5, si mal no recuerdo. De todos modos vamos a ubicarnos ahí en el 5 y vamos a leerlo y vamos a orar para poner esto en las manos del Señor, del Dios Altísimo. A Él merece toda la gloria, porque sin Él nada podemos hacer y no pudiéramos ni siquiera estar aquí sentados hablando. Padre, te damos gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres bueno y para siempre tu infinita misericordia. En ti, Dios mío santo, colocamos, amado, este estudio de esta mañana, recordándote, Dios mío santo, que sin ti yo nada puedo hacer, Padre eterno, que solo soy un instrumento en tus manos. Quita de aquí, Señor amado, todo lo que quiera hacer oposición a tu santa y bendita palabra. Seas tú, Señor amado, echando fuera de aquí todo lo que haga oposición, Dios mío santo, a este santo culto, porque tú estás aquí y se siente tu presencia en este lugar, Dios amado. Hay presencia de Cristo en este lugar, hay presencia de Dios. Padre, te rogamos que seas tú tomando el control absoluto de cada uno, de la mente de mis hermanos, de mi corazón, y seas tú hablando a través de este tu siervo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aplausos para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el 5 y vamos a ir desarrollando. Vamos a leer el versículo 5 y voy a ir explicando un poco lo que hablamos brevemente, lo que hablamos la semana pasada, y entramos en el tema en sí. Y leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también, el 6 dice, intentó también profanar el templo, prendiéndole. Quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Vamos a entonces entrar. Ya pueden sentarse, mis queridos hermanos. Yo les voy a estar explicando brevemente cómo llegó este hombre. Quienes saben ustedes que fue capturado. Llegando al templo, algunos judíos alborotaron el lugar y lo llevaron detenido ante Félix. Dice que pasaron la noche, en los capítulos anteriores, que pasaron la noche en la fortaleza de Antípatris. Ahí pasaron ese día. Expliqué muy bien que habían 104 kilómetros de Jerusalén hasta donde ellos iban a Cesarea. Pero esa noche lo pasaron en 60 kilómetros que eran Antípatris. Se quedaron allí. Esa era una sola calle, explicamos, una sola calle principal que pasa desde Cesarea hasta el mar Mediterráneo, hasta allá, hasta lo que era el puerto, los comercios, y todos pasaban por allí. Por eso se había creado esa fortaleza en honor al papá de Herodes el Grande. Antipatris quiere decir honor a mi padre o a falta de padre. Y esa calle que venía desde Cesarea hasta allá, hasta lo que llamamos el puerto, por decir algo, donde llegaban los barcos, la mercancía, toda esa parte se llamaba Diamaris. Eso se llamaba Diamaris en griego o romano, más bien, porque era como algo como un italiano, Diamaris, que quiere decir camino al mar. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en ese sitio ellos pasaron la noche por temor a ser atacados. Pasaron toda la noche en aquel lugar, evitando que vuelvan a atacar a Pablo. Ellos llegaron ante Félix el día siguiente, y pasados 5 días, hablamos, 5 días después, llegaron los acusadores. Dijimos que había llegado Ananías con los ancianos y había llevado un cartel turno.
que es muy importante que este Tertulo lo nombremos nuevamente, porque este es el hombre que va a hacer las acusaciones, porque él es el abogado que va a llevar el caso, la acusación. Es un abogado acusador que llevaron ellos. Y expliqué también que había ido, a pesar de que nosotros muchas veces lo leemos por encima, cuando hablamos de que fue Ananías, estamos hablando del sumo sacerdote. Y cuando hablamos que fue con los ancianos, con parte de los ancianos, estamos hablando que fue parte del Sanedrín en ese tiempo, que conformaban los 72, los sumos sacerdotes y los 70 del Sanedrín. Pero ellos llevaron parte, pero entre ellos también iba este Tertulo, que era el abogado que conocía mucho, expliqué que conocía mucho las leyes. ¿Cuántos se recuerdan? Conocía las leyes romanas. Y él sabía que tenía que ir ante los romanos a juzgar a este hombre, o hablar en contra de Pablo, el apóstol. Y empiezan las acusaciones de las cuales leímos ahorita. Entraron los acusadores 5 días después, llegaron con ligereza. Y entraron los acusadores y dijeron los cargos que tenían contra Pablo. Y hablamos que eran cargos prácticamente políticamente, que eran políticamente peligrosos para ellos. Porque Pablo, lo que estaba predicando, para ellos le hacía peso. Porque expliqué que ellos quieren estar siempre por encima de todo. Ellos se creían que sobre ellos no podía haber otro hombre, no podía venir nadie a predicar el evangelio, no podía nadie hablar fuera de las leyes. Perdón. A pesar de que estamos hablando de un hombre que conocía muy bien las leyes judaicas, estamos hablando del apóstol Pablo, que fue un hombre que fue estudiado en los pies de Gamaliel de la palabra precisamente del Antiguo Testamento. Y entonces estos hombres, cuando leemos el 5 y el 6, aquí empiezan las acusaciones del apóstol Pablo. Nosotros leemos bien, cuando leemos el 5 y el 6, dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor. Yo quiero que presten atención, mi hermano querido, porque vamos a ahondar un poco en todas estas acusaciones, que parece que cuando usted las lee, no parecen nada graves, pero son bastante graves las acusaciones que se le están haciendo aquí a Pablo. Uno lee así por encima, bueno, le acusaron de 3 o 4 cositas, pero 3 cositas y eran muy graves para la ley judía. Por eso es que más adelante vamos a hablar un poco, cuando ellos les piden que si ustedes lo hubieran dejado en nuestras manos, nosotros lo hubiéramos juzgado según nuestra ley. Y ustedes saben que la ley es la que vamos a explicar más adelante, es la que la aplicaron, la misma que la aplicaron a Esteban. Cuando ellos lo llevaron ante el juzgado de ellos, a ellos juzgaron a Esteban, pero brevemente y terminaron sacándolo a la calle y apedrándolo. Pero este Pablo no pudieron hacer nada contra él en ese momento, porque no era su tiempo. Porque no vamos a decir que Pablo era mejor que Esteban. En ese momento, de hecho, Pablo estaba viendo la muerte de Esteban, que lo estaban apedreando ahí. Y dice la palabra de Dios que él acogió la ropa que le habían dado de Esteban. Él mismo recogió la ropa de este hombre, estaba presente ahí. En ese momento era un perseguidor de la iglesia de Dios. En este momento este era un hombre peligroso para Dios, para la palabra de Dios, para lo que se estaba predicando. Pero ya Dios tenía un propósito con este hombre. No importa lo que tú hayas hecho, qué tan rojos son tus pecados, pero tarde que temprano, si el Señor tiene un propósito contigo, Él te va a llamar a su servicio y a su santo reino, a llevar también la palabra de Dios. Y ese era el propósito que tenía con Pablo el Señor. Y ya ustedes verán más adelante cómo Pablo pasa por tantos procesos. Y este es uno de ellos. Pero él no estaba solo en ese lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces le dicen que es una plaga. Lo más sencillo que ustedes pueden ver aquí, mi hermano querido, es una plaga que ellos quieren decir que estaba regado, de hecho que estaban por todo el mundo. Si usted no llega a un sitio donde no haya plaga, las de aquí son más bravas, pero hay plaga. Hay plaga en todos lados del mundo. Y entonces ellos lo que están diciendo, esto está convertido en una plaga, o sea, están regados por todo el mundo. Y le dicen el 5, pero fíjense ustedes, mi hermano querido, que hay una acusación grave aquí. ¿Cuál de estas cosas es la más grave? Ustedes me dirán. Ahora que no, hermano.
La hermana dice que es sedición. Es cierto, esa era la más grave que había. ¿Por qué sedición? Porque sedición, ¿qué es sedición, hermano Ramírez? No me acuerdo. Sedición. Sedición. Es no estar de acuerdo con un gobierno y rebelarse. ¿Cómo? Es no estar de acuerdo con un gobierno o poder y rebelarse de ese poder. Es correcto. Es no estar de acuerdo con el gobierno de turno o lo que está allí mandando, porque en esa época, ¿quién era? Ellos estaban bajo la bota romana. Ellos estaban bajo cautiverio romano, bajo ese poderoso imperio. Y cuando ellos le dicen, este hombre está practicando la sedición, le está diciendo lo que dice el hermano, este hombre se está levantando contra los romanos, se está levantando contra ustedes. Nosotros lo hemos visto. Eso es lo que le está diciendo. Este hombre se está levantando contra el gobierno de turno. Porque era grave lo que le estaban diciendo. Sedición se levanta contra el gobierno o lo que esté en turno. En la antigua Judea, que bien sabido por todos ustedes, estaba llena de revolucionarios, de hombres que estaban en contra de todo lo que era el imperio romano. Unos en secreto, unos un poco más abiertas, pero de ahí surgieron muchos hombres que crearon sectas. Y eso es lo que le están diciendo. Este es uno de esas sectas. Y ha creado sedición. Este hombre es peligrosísimo hasta para ustedes. Le está hablando. Por eso es que ahorita cuando entremos más adelante, ustedes van a ver cómo la defensa de Pablo. Entonces este hombre está practicando sedición. Dígame, hermano Rubén. En ese tiempo estaban sectas como los celotes, que estaban Gloria a en contra Dios. del gobierno, Aleluya. y ellos querían ser una nación independiente. Entonces, Amén, amén. eso estaba acusando a Pablo, que como que sí pertenecía a esta revolución. Gloria a Dios, con el hermano Ramírez. En honor al hermano Ramírez vamos a hablar un poco de los celotes. Gloria a Dios. Los celotes eran unas sectas que estaban formadas, como dijo el hermano Ramírez, se levantaban, estaban encubiertas, muchas veces se rebelaban directamente contra lo que eran los romanos. Estaban armados y se levantaban. Más adelante, en el año 66, vamos a hablar un poco más del tipo, de ellos se levantaron otro grupo que también provenían de este grupo de los celotes. Los celotes estaban totalmente en contra de las leyes romanas. Se levantaban contra los romanos, peleaban contra los romanos, y los romanos sabían lo peligroso que eran estas personas. Por eso es que cuando le dicen este de la secta de la sedición, este ha practicado sedición, le está diciendo prácticamente este es uno de esas sectas peligrosísimas. Pero ustedes van a ver cómo en el capítulo 11 se defiende de esta acusación que se le está haciendo. Que surgieron, estos grupos surgieron en el siglo I después de Cristo. La mayor parte de la información sobre los celotes, en verdad, ustedes lo pueden conseguir en un libro que escribió un judío llamado Flavio Josefo. Es un historiador de esa época, de los años 40 hasta el 100, escribió muchos de estos hombres de los celotes. Y él escribió de estos celotes, Flavio, quien es testigo de las grandes revueltas de esos hombres, que fue en el año 66, como digo, fue la revuelta más grande. El libro se llama, hermano, se lo anoto, el libro de las antigüedades de los judíos y la guerra, así se llama el libro de Flavio Josefo, libro de las antigüedades de los judíos y las guerras. Muy buen libro. Ahí se habla de estos grupos de los celotes, y entonces era una acusación muy grave. Nosotros lo leímos aquí muy fácil. El hombre lo acusan de sedición, lo acusan de esto, de la secta, pero las sediciones eran muy graves para esa época, y le están diciendo prácticamente que este hombre tenía una secta, que él practicaba esto. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta al hermano Romero, bueno, que pueda contestar. Eran los celotes una palabra aramea. Fíjate tú lo difícil que le habían puesto. No era griega ni hebrea. Era una palabra aramea, de donde venía esa palabra de los celotes, para decir
celoso. Eso es lo que dice. Para decir celoso, eran celosos de las leyes, eran celosos de los mandamientos judaicos, eran celosos de los mandamientos mosaicos, eran celosos de las leyes. Y ellos no se podían quedar tranquilos viendo cómo a ellos le estaban imponiendo todo esto. Y estos se levantaron en contra inclusive de estos hombres que estaban al mando, que fueron los mismos que fueron a acusar a Pablo, que ya se habían vendido prácticamente. Ellos estaban rendidos ante la bota romana porque ellos tenían ya, estos grupos ya se habían convertido como grupos políticos, lo dije la semana pasada. Ya eran grupos prácticamente políticos. Ya no estaban ni siquiera sino guardando las tradiciones de hombre. Ya cuando a ellos les afectaba algo que de verdad, por eso es que muchas veces, eso está escrito, decía el Señor Jesús. Eso está escrito en los profetas. Eso está escrito, lean. Tú eres maestro, le dijo al hombre que se le presentó en la noche. A Nicodemo le dijo, tú eres maestro y no sabes todo esto. Tú no sabes que te es necesario hacerte nuevo. Eso está escrito en tus leyes. Ustedes son estudiosos de la palabra. Yo tenía que venir, es lo que le está diciendo. Señor, yo tenía que venir aquí a la tierra y morir por todos ustedes. Por todo. Por eso es que cuando Juan empieza el libro por allá en el capítulo 1, que empieza el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, le dice en el 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado, cuando dice gloria a Dios. Es por eso que ustedes pasaron de un estado natural, de ese hombre natural, de un estado de criatura a hijo de Dios. Una vez que usted dijo, yo reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, usted deja aquel viejo hombre que estaba viciado conforme a la naturaleza de este mundo. Usted deja ese viejo hombre y pasa ahora a formar otra parte que es hijo de Dios. Ahora usted puede acercarse confiadamente ante el trono de la gracia mediante aquel que derramó la sangre en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermanos, son para estar alegre, contento, porque hemos pasado de muerte a vida. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, mi hermano querido, yo le pregunto, ¿había celotes dentro de los apóstoles? Sí. Amén. Había celotes dentro de los apóstoles. Había uno que se llamaba celote, pero era un celote sano, o sea, de sana doctrina. ¿Era un celote? De sana doctrina, que Jesús lo había elegido, pero se había convertido al Evangelio. Así es, yo lo acabo de decir. Él estaba antes en la vieja naturaleza, pero ahora había aceptado el Señor Jesucristo, a pesar de que él venía de esa secta, lo que le había quedado era el apodo, pero ya la sangre de Cristo lo había limpiado de todo pecado. Aló. Pero había Señor. Dios bendiga, hermano. Tú sabes, hermano, que lo que yo estaba hablando sobre las provincias romanas, pues que existían, era un control que ellos tenían como imperio en cada sector, llamábase pues en ese contexto histórico, como lo que estaba hablando, los infiltrados que tenía el imperio romano en cada municipio y en cada sector, en esa provincia, pues porque era un control como imperio. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga. Grande Dios. Entonces, entre los apóstoles había un celote. Vamos a leer Lucas 6:15, mi hermanita, póngalo aquí para que los hermanos me acompañen. Vamos a ir reforzando esto ahí con 3 palabras. Hay muchísimos versículos, vamos a buscar 3 nada más, aquí por factor tiempo. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado ¿qué? Celote. Pero no era llamado celote porque les provocaba decir eso, porque esa era una palabra hasta grave que se quiere decir. ¿Entiendes? Es como que a uno le dice, ahí va el malandro de Gales. Entonces, hermano, por favor, esa era la época pasada. Eso es lo que hacía este hombre. Le decían para reconocerlo, pero ¿por qué? ¿Por qué, mi hermano querido? Tenían que ponerle algo allí para referirse a él, porque en esa época, en ese grupo,
había varios Simones. Simón Pedro, había Simón el otro y había este Simón el celote, había que identificarlo para que supieran cuál era este Simón. Cuando ustedes lo ven más adelante, por lo menos en el capítulo 10:4 de Mateo, también habla un poco de esto. Vamos a ubicarnos allí, hermano, porque queremos aclarar este punto, que los hermanos se vayan con claridad y entiendan, y yo me explique un poco mejor de lo que estoy hablando. Ve cómo dice en el 4, para referirse a lo mismo. Simón el cananista y Judas Iscariote, que también le entregó. Simón el cananista, cuando dicen cananista, están diciendo igual celote. Le están diciendo de otra forma, pero le están diciendo cananista. No le están diciendo que venía de Caná de Galá. No le estaban diciendo que era de Canaán. No le estaban diciendo eso. Esa era una palabra para referirse que aquí sí está en hebreo. ¿Entiendes? ¿Me explico, mi hermano? ¿No? Dígame, mi hermano. ¿Quién entiende? ¿Ah? Dale el micrófono, hermano, que tiene una duda allí. ¿Por qué le dicen cananista? Cananista es una forma hebrea de referirse a celote. Lo utilizaban ellos. ¿Ah? Un sinónimo. Claro, ustedes le están diciendo cananista y le estoy explicando que no era de Caná de Galá. Él no era de esa región. No es porque era de esa región, sino que el cananista era un hombre también, un celote. Era un hombre problemático, es lo que le estaban diciendo. Y entonces cuando le dicen que es un cananista, le están diciendo que él es un hombre que practicó, en este caso, la sedición. Y se están refiriendo de la misma forma, pero con esta versión. En Hechos 1:4. Hechos 1:4, vamos a buscarlo allí. Se lo ponen los hermanos que lo hayan allí, los que acompañan también. ¿Lo tienen, hermano? Ajá. Y estamos juntos, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua. No, pero están reunidos aquí. 1:4, ¿no? Hechos 1:4. Hechos 1:4, puede ser que me haya equivocado aquí en cuanto a eso. Porque ahí nombra también lo que es el cananeo. Aleluya. Y no está, no lo tenemos aquí. En el 1:4 nos habla de tanto juntos unánime fueron los padres, ciertamente bautizados con agua. No está aquí, hermano. En el 13, aquí, y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Pedro, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el celote. Aquí también lo nombran como celote. Pero entonces, esa parte, mi hermanito, que usted tenía la duda, el cananista era una forma de decirle, como le dije, era una forma despectiva o una forma de explicar que este hombre había sido o fue de estos grupos de los cananitas o los cananeos. Así como le decía más adelante a los cristianos, también se le decía para los del camino. Bien, decía los del camino, era una forma de decir que estuvieron con Jesucristo, que era el camino, es el camino, la verdad y la vida. Amén. Después vinieron otros grupos, mi hermano, que derivaron, por estar explicando, que eran los sicarios. Ellos derivaron de los celotes. Los sicarios vienen también como un derivado de lo que eran los celotes. Ellos vienen luego, como decir, otra raíz, otra parte que se derivan de estos mismos celotes. ¿Por qué se le decía sicario? Algunos saben por qué le decían sicario, ¿no? Ahorita los sicarios, nosotros sabemos los que están ahí en Colombia, lo que son. Eso viene de allí, más o menos. ¿Ah? Bueno, esta gente no cobraba porque ellos eran como un derivado de los celotes, que ellos querían era salir de la bota romana.
El que sabe un poco más de esto es creo que el hermano, de dónde venían los sicarios, que también era un derivado de ellos, que fueron eliminados en el año 70 cuando hubo una revuelta en el año 66, pero en el año 70 cuando es tomado Jerusalén, arrasan con todo el grupo de los sicarios. Se le dice a los sicarios, hermano, porque ellos utilizaban, presten mucha atención y graben esto, ¿por qué le dicen sicarios? Porque ellos cargaban una sica. ¿Qué era una sica? Una espadita que parecía al final como una pico de oro. No sé quién sabe lo que es una pico de oro. Pero era grande, entonces ellos cargaban eso que costaba un dinero, cargaban esas cicas aquí metidos en la cintura. Era un arma peligrosísima porque al que abría lo abría casi que en dos. Entonces por eso es que se les colocó el nombre de sicarios, porque cargaban cicas en la cintura. ¿Sí me expliqué? Gloria a Dios, aleluya. Entonces eran estos el grupo de los sicarios y les dije que fue exterminado en el año 70. Ellos en el 66, después de Cristo, hicieron una revuelta grandísima en Judea, tratando de tomar todo Judea, pero no pudieron. No se les fue permitido por la bota romana, pero en el año 70, cuando se meten e invaden nuevamente a Jerusalén, los primeros que atacan a este grupo los exterminan. Ahí no se habló más de los sicarios, ni de los celotes. Ya en el año 70 quedó bajo totalmente el control de algo que ya había predecido el Señor Jesucristo. Él dijo que no quedaría en ese templo piedra sobre piedra. Y ese templo no quedó en el año 70 ni piedra sobre piedra. Fueron quemadas, saqueado el oro. Toda Jerusalén fue destruida. Fueron quemadas sus puertas. Toda Jerusalén, lo que había predecido el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Ay, hermano Margarita, hay que saber que en el año 70 sí terminaron con un gran grupo de celotes, pero hubo un remanente que quedó hasta el año 73 que se fue a la montaña de Masada y ahí fueron exterminados esos celotes. Y con respecto a lo que nombró de los apóstoles, de uno que se llamaba Simón el Celote, fíjense que cuando nosotros leemos Hechos y el libro de Lucas, y allí lo nombran de manera ordenada, en el mismo orden, de manera que podemos decir que el celote es realmente el cananista, que lo dice uno de los apóstoles. Correcto, sí. Bueno, era un orden, como usted dice, de decir la lista de los que estaban reunidos. Pero lo identificaron, ¿por qué lo identificaron? Porque estaban otros Simones allí dentro del grupo. Y entonces para identificarlo, y más adelante usted oye hablar de Simón, la Biblia está llena de Simón. Simón Pedro, Simón el curtidor, Simón el leproso, Simón el... Tú me cantas de Simón, ese era un nombre muy popular en Israel. Pero queríamos resaltar esta parte de dónde venían los celotes, de dónde venían los sicarios y de por qué se le estaba diciendo a este hombre, lo estaban acusando de sedición. Lo estaban haciéndole una de las acusaciones más graves, era esta. Y él sabe defenderse de esto. Entonces cuando Tertulo acusó a Pablo de sedición, está diciendo que este es un terrorista. Este hombre que usted tiene al frente es un terrorista. Aunque hoy está lleno el mundo de terroristas, todo el mundo lo aplaude, ¿verdad? Inclusive aquí, nosotros sabemos que muchos de estos países ahorita están llenos de terroristas que se atreven a volar unas torres completas, atreven a matar a quien sea, no les importa. Pero en muchas partes del mundo, usted no puede levantarse en contra de los judíos y a favor de los grupos terroristas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso se sigue viendo hoy en día. Mucha gente ahorita, tú lo ves, hermano, y usted no puede ni siquiera hablar en la calle de eso. Y muchos se los va a echar de enemigo cuando usted dice, porque los medios de comunicación, todo el sistema que está tan corrupto, todo el sistema está bajo el poder del maligno. Todo el sistema de los medios de comunicación, todo el sistema gubernamental, métase esto, porque el príncipe de este siglo es el diablo, el Señor lo reprenda. Entonces cuando usted le dice, usted sea santo, porque yo soy santo, le está diciendo el Señor, apártese del sistema y de las cosas del mundo. La palabra santo es apartado para Dios. Dígame, hermano querido. Gloria al Señor, aleluya.
Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Ya que usted mencionó ahorita, me hizo acordar de algo que me pasó a mí. Esto no me lo contaron, esto me pasó a mí. Yo trabajé en Maracay cuando los clientes en el año 82, una compañía de seguro. Íbamos casa por casa vendiendo. Y en Caguas tocó una puerta, entro con un compañero, toco la puerta a vender el seguro y comienzo a hablar con el hombre, la cuestión del seguro y eso. Pero se me ocurrió nombrar a los judíos. Y cuando le nombro a los judíos, aquel hombre se encendió y se puso bravísimo y eso me insultó de todo. Yo le dije al compañero, vámonos de aquí porque la cosa se está poniendo fea. Aleluya, gloria a Dios. Sí, esto está pasando ahorita, mi hermano querido. Y en todos estos tiempos vamos a ver muchas cosas. Estamos viendo estos asesinatos, provocaciones, invasiones por parte de los grupos terroristas. Pero la gente no lo quiere ver así. La gente quiere ver que la plaga y los seguidores son los evangélicos hoy en día. Y hoy no se pronuncian de más nadie, la gente en la calle, pero cuando usted le dice que es evangélico es un problema. ¿Ah? Usted le dice a alguien que es evangélico, raro el que dice gloria a Dios. Y si le dice que Cristo te ama, es como si lo ofendiera. Cuando usted le dice esta palabra, Cristo te ama, muchas veces como si lo ofendiera, mi hermano. A diferencia de cuando ya usted pasa de muerte a vida, usted le dice Cristo se ama, gracias, amén, bendito sea Dios. Ya nosotros vemos de otro punto de vista. Pero el mundo está bajo ese imperio, el imperio del enemigo. Cuando el diablo le dijo a Jesús, todo este reino te entregaré si postrado me adoras, Jesús le dijo, no, escrito está, solamente a Jehová tu Dios adorarás. ¿Verdad? Y también le dijo, toda esta riqueza, todo este reino me pertenece, todo esto te lo daré. Jesús no le refutó, porque le estaba diciendo la verdad. Y el Señor no podía refutarle, porque el Señor más adelante le dice, aquí viene el príncipe de este siglo. El Señor, vámonos de aquí, porque estaba hablando, vámonos, porque viene el príncipe de este siglo y nada tiene contra nosotros. O nada tiene con nosotros. No puede estar aquí. En la reunión de los santos no puede estar el enemigo. No puede penetrar porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que pasa ahí, mi hermano querido. Ahora viene otra acusación. Entonces, cuando Tertulo acusa a Pablo de estas ediciones que son un poco graves, ya explicadas, también le dice que es cabecilla de la secta de los qué? De los nazarenos. Aquí le dice, le dice, una plaga promotor de sedición entre todos los judíos por todo el mundo. En esta parte aquí de por todo el mundo de los judíos, eso es como más bien, yo lo tomo como si fuera un cumplido, porque le estaba hablando prácticamente de que este hombre estaba haciendo la obra de Dios. Este hombre ha ido a todas partes a hablar la palabra de Dios. En esa parte él se equivocó un poco, porque fue como un cumplido más bien. Tertulo trató de involucrarlo, pero estos hombres romanos, a ellos no les importaba eso. Con tanto se metieran con sus intereses, no había problema que predicara, que hablara, porque ellos siempre cuando venían, no, este es asunto de sus problemas, de sus leyes, de sus costumbres, cuando eran, de hecho también, ¿por qué trae este hombre aquí? Lo trae por sus costumbres y sus usos y sus leyes. Y entonces le dice que este hombre es de la secta de los nazarenos. Al recibirse, así está. ¿Qué estaban haciendo en ese momento al decirle así, mi hermana Maricela? Te lo habló de Antonio. ¿Qué estaban diciendo al decir que era de la secta de los nazarenos? Bueno, estaban haciendo lo siguiente. Estaban degradando, menospreciando tanto el poderío del Señor Jesucristo como los seguidores. ¿Entiendes? Nosotros nos van a decir muchas veces, no, esto es evangélico, en forma como si no tuvieran importancia. Pero cuán equivocados están, porque dentro de ustedes mora el poder de Dios Altísimo, que es el Espíritu Santo. Ustedes no son cualquier cosa, ustedes son unos príncipes y princesas de las manos de Dios Altísimo. Y tenemos que creer
la gente muchas veces piensa que es el dinero o la forma en que tú vives. Pero eso quedó bien explicado cuando se les dijo: ¿de qué le sirve el hombre ganarse el mundo si perdiese su alma? Se puede llevar 30.000 millones de dólares de donde él quiera, pero eso no lo va a poder sacar de aquí de la tierra, porque sin duda nada traíste y sin duda nada podrás sacar. Nada, hermano. Nadie va a poder sacar nada. Lo quisieron hacer con los egipcios, enterrándolo con su oro, con su plata, dice hasta el gato se lo ponían aquí, mi hermano. Las mascotas, porque ellos decían que esta gente iba a resucitar, iban a volver de nuevo a mandar, y iban a venir, iban a tener su comida allí. Le ponían la repita rellena, todos se lo ponían allí porque ese hombre no volvía a pasar por allí, iba a venir con hambre. Todo eso pereció, todas esas tumbas fueron saqueadas. Ahí no quedó nada, ahí no se consigue ni una pizca de oro. De nadie. Hasta el último que creo que consiguieron de los faraones fue Tutankamón, que fue el más joven de todos los egipcios, de todos los faraones. El faraón más joven que consiguieron hace mucho. Y eso fue, creo que en el año 68, 68, 70, 1968, que descubrieron estos hombres de esta tumba. Y se enfermaron, y desde ahí venía una palabra que era: te va a agarrar a la maldición de Tutankamón. Y después con el tiempo de bonito. A la día de hoy la persona por falta de conocimiento le ponen a los familiares, a los familiares. Inclusive a todos cuando lo hacían. Le ponen café, le ponen torta, le ponen jugo, le ponen todo a la foto de los difuntos, los familiares de uno. Y hay unos familiares que tienen altares y le ponen cualquier tipo de cosas, flores, fruta, quién sabe cuántas cosas, pero le siguen poniendo. Vaso con agua. Bueno, por ejemplo, un familiar mío le ponen ahí café, torta y eso. De todo, le ponen hasta luz. Pero vayan uno que opinen de eso. Bueno, hermano, eso se sigue practicando hoy en México abiertamente. En México hicieron hasta una película para niños que se llamaba Coco. Eso es tratando de inculcarle sus creencias. Pues. Diga, hermano. Hermano, esto también me pasó a mí, no hace mucho. Cuando usted dijo de que nos llaman terroristas, a un señor que yo le he predicado bastante, en una oportunidad me dijo: ustedes los evangélicos son terroristas. Yo le dije: ¿cuál es la razón por la cual somos terroristas? Porque ustedes le dicen a la gente que si no se arrepiente se van al infierno, y eso es terrorismo. Soy incoherente, digo. Y otra cosa, cuando habló de que la gente no se lleva nada, hay una imagen que vino hace mucho también que me llamó poderosamente la atención. Va un hombre con 2 maletas llenas de dinero, no era Pérez Jiménez, entrando a un cementerio y lo vio la muerte. Y la muerte le dijo: deja eso ahí al lado, porque para donde vas no se necesita. Aleluya. Ciertamente, para la persona de aquí, mi hermano, sí, el Señor lo dejó clarísimo. Porque lo que pasa es que el hombre no ha entendido que nosotros somos peregrinos y es corto la vida de nosotros aquí. Esta es como una práctica, y cuando usted llega aquí se arrepintió vivo y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, como un sacrificio vivo, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, cuando usted reconoció aquí a Jesucristo como su Salvador personal, ahora viene la parte en que usted esté muerto, vivirá. Le digo, dice el Señor Jesucristo: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí es donde viene la verdadera vida. Muchos hombres, que yo les expliqué la semana pasada, muchos hombres que han logrado ver eso allá, han ido y han por la oración regresado, quieren volver a ese lugar porque es un lugar muy hermoso, donde empieza la verdadera vida eterna del cuerpo, del espíritu y el alma, y un cuerpo glorificado para Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay ese cambio. Sí, mi hermano, siempre lo van a estar acusando, como dice el hermano, de terroristas, de todo. Los hermanos judíos, los judíos leen la Biblia, hermano. Ellos leen la Biblia y la tienen muchas veces como si fuera una biblioteca, una enciclopedia.
Yo trabajo mucho con los judíos, por eso es que puedo hablar con base. Ellos tienen en su biblioteca hasta 4 tomos de la Biblia, separados con una explicación tremenda. Pero aún conociendo todo esto, que han leído la Biblia de arriba para abajo y saben toda la historia, todavía continúan en ese error hasta hoy. Pocos son los que han reconocido que Cristo es el Mesías que vino a esta tierra a morir por todos nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. No es el conocimiento, porque el conocimiento envanece, la letra mata. No es el conocimiento, es haber reconocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Él es el único que te puede salvar y llevar a la vida eterna. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esta era una forma de menospreciar al Señor y a sus seguidores. Vamos a Juan 1:4-6. Juan 1:4-6, 1:46. Sigue. Juan, léelo, hermanito. Gloria a Dios. Ajá, ¿qué dice allí? Ajá. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ve y ve. Repítelo, hermano, por favor. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ve y Y ve. ve, aleluya. Natanael en ese momento le está diciendo a Felipe, mira, hay un hombre que hace milagros, a mí me parece que es el Mesías, Jesús de Nazaret. Cuando le dijo Nazaret, ahí viene esta pregunta, hermano, ¿tú crees que de Petare puede salir algo bueno? ¿Tú crees que de la cuota 905 puede venir algo bueno? Eso es lo que le está tratando de decir, porque era una zona tremenda para la época. Y él le está diciendo, de Nazaret nada bueno puede salir. ¿Cómo tú vas a decir a mí que este hombre es el Mesías si viene de allá de Nazaret? Él está diciendo, ¿cómo tú vas a decirme a mí que Jesús de Nazaret es el Mesías? El Señor tuvo que decirle muchas cosas para que el hombre creyera. Él tuvo que explicarle a Natanael cómo eran las cosas y él reconoció que ciertamente él, porque él en el 45 le dice Felipe, halló a Natanael y le dijo, hermano, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Fíjate cómo le está explicando. Y la ley, así como los profetas, toda la explicación se la está dando para poderle aclarar a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él había escuchado todo lo primero, todo hermoso, pero cuando le dijo José, hijo de José de Nazaret, ahí es cuando él se retrae un poco y Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús le vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara. Aleluya. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Alabado es el nombre. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes después de vivir los caminos de Dios hemos visto dificultades, problemas, hemos visto enfermedades, hemos visto de todas, pero de todas esas nos ha librado Jesús de Nazaret y cosas mayores hemos visto y las que veremos más adelante? Veremos cosas mayores en los caminos del Señor. Ahora es que nos queda a nosotros ver cosas, porque viene para Venezuela grandes avivamientos donde los jóvenes cambian la palabra de Dios, los jóvenes empezarán a predicar la palabra de Dios con denuedo, con amor. Ya yo lo he soñado como 2 veces y estoy claro que viene un gran avivamiento para Venezuela. Alabado sea el nombre del Señor.
Grandes cosas tiene el Señor preparadas para todos nosotros, hermano. Bendito sea el nombre. El Señor, este muchacho, este joven creyó, como le había dicho, porque le dijo él, te vi antes, Manuel, antes que tú me vieras a mí, yo te había visto. Cuando tú andabas por el centro de Caracas, ya yo te había visto. Cuando tú naciste allá en la maternidad, ya yo te había visto. Todo el tiempo estuve contigo y esperaba que tú vinieras también aquí a esta iglesia a conocer a Jesús de Nazaret y estuvieras también escuchando mi palabra y viviendo para mi reino. Él lo sabía todo. Él lo sabía todo sobre ti, lo sabía sobre todo de mí, lo sabía sobre todos aquellos que están aquí. Sabía quién iba a hacer una cosa, quién iba a hacer la otra. Sabía quién inclusive se iba a apartar. Pero también sabía quién se iba a restaurar y volver a los caminos del Señor. Bendito sea el Señor. Estaba acusándolo igualmente. Ahí lo estaba acusando. En Hechos 6:14 también hay una forma, hermano, aquí me pongo a devolver un poquitico de esta parte de Nazaret para reforzar un poco más. 6:14, reforzamos un poco lo que acabamos de hablar. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacobo y a toda su parentela, el número de 70. 8, 6, 14, vamos bien, yo hasta el 7, perdón. 6, 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aquí también hay una acusación, pero están aquí acabando que Jesús, ¿aquí cómo lo nombran? Pues hemos oído decir que ese Jesús, ¿de dónde? De Nazaret. Ahí metieron la cuñita, de Nazaret. Ellos no se pudieron quedar, ese Jesús, no. Ellos dijeron, ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Cuando ellos nombran eso, le tienen que poner la cuña de Nazaret para que vean que el hombre es peligroso, es problemático. Para tratar de inculcarle mal al pueblo que está oyendo, este Jesús de Nazaret, ¿de qué hablan? Ellos están hablando aquí de Esteban, hermano querido. Ellos estaban también aquí acusando a Esteban, pero a Esteban no lo habían llevado ante Félix. Me dicen cuánto tiempo me queda. Ya. Bueno, entonces explico esto brevemente. Ellos no estaban llevando a Esteban delante de Félix ni nada por el estilo, ni ante una corte, sino que estaban haciendo delante del pueblo su propia corte. Ellos estaban menospreciando, diciendo que este hombre también era de la secta de los nazarenos, igual que están haciendo con Pablo en este momento. Y por ese motivo llegan a pedir a Esteban, lo matan delante de los hombres. Bueno, hermano, yo voy a continuar con la interpelación. Vamos a continuar el domingo porque nos falta llegar hasta allá, hasta la esposa de Félix, Lucila, cómo llegan, cómo se comportan ellos allí y donde él entrega el poder ya prácticamente Félix y por qué lo deja allí. Para después ya entraría el 26. Pero el 25 vamos a continuar. Dejen sus preguntas para la semana que viene, alguna duda que tengan. Estamos aquí. Bueno, vamos a poner esto en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Bendito Dios, porque tú has sido bueno y misericordioso con tu siervo y has permitido, Dios amado, que esta mañana exponga tu palabra santísima y has complacido, Señor amado, a cada uno de mis hermanos trayéndole, Dios mío bendito, tu palabra y tu enseñanza. Sigue, Señor amado, hablando a los corazones de cada uno de mis hermanos. Síguelos, Dios mío, capacitando para tu reino, Dios amado, y que ellos estén capacitados y aptos para el servicio de tu reino. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.